porque muchas veces pensamos que como tenemos dudas, estamos mal. Es algo con lo que tenemos que vivir, pero sin lugar a duda tenemos que enfrentar. Si como tenemos dudas, estamos en pecado. ¿De cómo enfrentar la duda? Sí, bueno, Dame 3 tips. 3. Creo que la duda no es igual que la incredulidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy a nuestro primer podcast de Alianza Joven Orito. Mi nombre es Celeste Delgado. Estoy muy contenta de estar hoy aquí junto a mi compañero Camilo Narváez. Bueno, mi Camilo, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a Bueno, contarles. nuestro primer episodio lo vamos a tratar con el tema de la duda. Es un tema que en esta etapa de nuestra vida, de la juventud, es donde resultan la mayor cantidad de incertidumbres, de dudas por las que a las que nos tenemos que enfrentar. Entonces, sí, Celeste, ese es el tema que hoy vamos a tratar, la duda. La duda es un tema muy importante y es muy interesante en nosotros como cristianos, porque muchas veces pensamos que como tenemos dudas, estamos mal, ¿sí? Como tenemos dudas, estamos en pecado o lo estamos haciendo mal delante de Dios. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema, porque creo que tanto yo como muchas personas y tú también han Sí, tenido es duda muy alguna cierto. vez en su vida, ¿cierto? Así es, sí, yo creo que ningún ser humano, eh, siga o no siga a Jesucristo, está exento de tener Correcto. este tipo de dudas, ¿sí? Este tipo de situaciones en las que a veces nos sentimos o nos tenemos que enfrentar, pero es algo con lo que tenemos que vivir, pero sin lugar a duda tenemos que enfrentar, Sin lugar ¿sí? a dudas. Sin lugar a duda. Entonces, sí, o sea, es necesario partir de aceptar nuestra realidad como seres humanos. Sí. Sí, es partir de que necesitamos entender que vamos a pasar por esas circunstancias. La clave de esto está en cómo afrontamos esas dudas, ¿sí? Cómo podemos nosotros sobreponernos a esas situaciones difíciles, a esas situaciones que nos hacen dudar, no solamente a veces de la existencia de Dios, sino dudar de nosotros mismos, dudar de las capacidades que Dios nos ha dado, dudar de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Correcto. Entonces, realmente es un tema muy amplio, Es un pero necesario hablar. Sí, yo digo que es un tema muy amplio, porque yo creo que todos los días luchamos con la duda. Y pues yo quiero aclarar algo, un tema personal, que creo que la duda no es igual que la incredulidad, Ok. ¿sí? Pues porque la incredulidad, la persona ya está cerrada en que no cree en algo, ¿sí? Mientras en la duda tú dices, yo como que sé, puede ser que crea en algo, pero tienes cierta duda. Como te voy a dar un ejemplo para que podamos como entenderlo. Por ejemplo, esta silla, yo sé que si yo me siento, esta silla me va a sostener, ¿cierto? Pero yo tengo duda que si esta silla está bien, no tendrá una patica rota, ¿me entiendes? Puedo tener esa duda. Entonces, lo veo como con esa diferencia entre duda e incredulidad. Ok, muy bien. De igual manera, la duda nos lleva a reflexionar, nos lleva a sobrepensar y creo que nos pone en un punto intermedio en enfocarnos o tomar muchas veces decisiones realmente, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, se convierte una verdad a medias muchas veces en que, y eso es lo que realmente nos pone a nosotros en la incertidumbre de cómo enfrentar esta situación. Mientras que la persona que ya es incrédula, pues sabe cuál es la decisión que va a tomar porque sabe que qué es lo que está creyendo, ¿sí? Sí. Pero muchas veces sí nos encontramos como en esa balanza entre tomo este camino, tomo aquello, soy capaz, no soy capaz, existe Dios o no No, no existe. existe. Entonces, creo que la duda va más enfocado hacia la indecisión o hacia dónde poder trabajar Sí, y en nuestro diario vivir. nosotros como jóvenes luchamos mucho con la duda, ¿no? Sí, es muy cierto. Porque, pues, muchas veces no tenemos experiencia de la vida y no sabemos qué nos espera, ¿sí? Exacto. Tanto en una relación, puede ser, no sé si me va a funcionar, si no me va a funcionar, si en una universidad, no sé si me va a ir bien, si no me va a ir bien, en un empleo también puede ser, no sé,
si me va a funcionar o no, si me voy a llevar bien con ciertas personas o no. Entonces yo creo que los jóvenes enfrentamos dudas en muchas cosas, aún en nuestros talentos, Ok. porque creo que todos tenemos talentos y los jóvenes tienen talentos muy bonitos y muchas veces por dudar en el talento nos bloqueamos y no hacemos cosas simplemente por temor, porque también creo que el temor es como una antesala de la duda, ¿no? Primero nos llenamos como de ese temor y lo veo como bíblico, porque pues para citar una historia, cuando Jesús está en el mar, y le dice a Pedro, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti, ¿no? Y el Señor le dice, ven. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro fue, ¿cierto? Fue y caminó sobre las aguas, dice, que estaba caminando sobre las aguas, pero de repente, ¿qué hizo Pedro? Debió esa mirada que tenía en Jesús y empezó a ver alrededor todo lo que estaba pasando y tuvo miedo. Entonces dice que al tener miedo, Pedro dudó Ok. y se hundió. Entonces el Señor que le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces por eso digo yo que el temor es como una antesala. Primero uno tiene temor y después entra esa duda. No es que no me quiero imaginar a Pedro realmente Sí, en claro. esa situación, ¿no? Sí, Porque, o sea, estar en el mar y saber lo que contiene el mar, la adrenalina, el miedo que nos genera, ¿sí? Donde tú miras solamente agua y cielo, sí, no, ¿sí? y tremendo porque Pedro ya estaba caminando sobre el agua Pero dudó. y aún así dudó. Tenía a Jesús enfrente Y mira y que aún así dudó. hoy lo podemos relacionar mucho, o sea, estamos caminando con Dios y Él está frente de nosotros y muchas veces escuchamos más Sí, el ruido del mundo, tal como le pasó a Pedro, es algo que se me viene en este momento y es, Pedro escuchó más tal vez el ruido, escuchó cómo las olas tal vez lo golpeaban, no sé, ese viento que podía venir, porque en alta mar hay mucho sí, viento, pero él escuchó más lo que estaba a su alrededor que lo que tenía al frente, que era al mismo Dios hecho Jesús, sí, que estaba ayudándolo, lo estaba esperando. Y es algo que nos pasa actualmente a nosotros. sí. Sabemos que estamos caminando con Jesús, pero aún así escuchamos más el ruido del mundo. Sí, y nosotros podemos escuchar, pero una cosa es escuchar y otra cosa es dejar que eso Influye en tu vida. influya en tu vida. Hay una frase, si no me equivoco, de Martín Lutero, Ajá. que dice, bueno, la voy a parafrasear. No puedo evitar que los pájaros anden sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en mi Ok. cabeza. Entonces, quiere decir eso. Yo no puedo evitar escuchar de ciertas personas decir que yo no puedo, que es imposible hacer esto y que me puedan traer como cierta duda, pero yo sí puedo evitar que esa duda me lleve a yo ser incrédula en que algo pueda suceder. Sí, es muy cierto. Pero bueno, mucha teoría. Ahora quiero escucharte. ¿En qué momento te has enfrentado a momentos de duda? Bueno, infinidad de veces. La verdad, yo creo que la duda siempre, siempre está. Uno siempre duda en cualquier cosa, más que todo cuando uno va a hacer algún proyecto, siempre duda si va a funcionar, si no va a funcionar, siempre. Pero, pues, llevémoslo a algo actual, ¿sí? Algo actual. Yo, ¿sí lo puedo? Sí, dilo, Yo, dilo. yo tenía dudas de que yo podía tener hijos, Ok. ¿sí? Porque, bueno, eso me lo había dicho La ciertos ciencia. doctores a la ciencia, lo podemos decir así como Pedro, me puse a ver a mi alrededor, ¿cierto? Y yo digo que sí, en cierto momento de mi vida tuve dudas y dije, bueno, O sea, ¿será que dudaste de que algún día pudiera ser mamá. sí? Dudé en cierta forma, sí, pero ¿sabes qué? No dejé que eso se convirtiera en una incredulidad, en decir, no, ya, No voy definitivamente a ser yo mamá. no voy a ser Ok. madre. No, yo incluso dejé a un lado esas palabras que me decían y dije, pues, mi confianza está en Dios. Y es algo muy chévere que yo lo llevo como que cuando uno tiene dudas, para enfrentar esa duda es importante recordar las promesas de Dios Ok. que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado y también saber en quién hemos creído. Pues yo en ese momento dije, yo he creído en un Dios que hace milagros. Ok. He creído en un Dios que es el sanador.
¿Cuánto duraste en ese proceso de esa duda? O sea, ¿en qué momento te dijeron, Celeste, no vas a poder tener hijos? Celeste, es muy difícil que quedes en embarazo. ¿Cuánto tiempo duraste con eso? Sí, lo que pasa es que esa duda se fue creando porque es que fue de adolescente. A mí de adolescente me diagnosticaron de que probablemente yo, como tenía problemas con la menstruación, entonces yo probablemente no iba a poder tener hijos. Yo de adolescente no le presté mucha atención. Una de esa edad que va a querer tener hijos. Sí, eso Pero es ya cierto. cuando me caso, ya empiezo a tener la necesidad de querer un hijo. Y claro, voy otra vez a los médicos y me dicen lo mismo. ¿Cuántos años duraste con con esa duda, con ese momento de incertidumbre en que tú tenías tu confianza puesta en Dios, pero es que los médicos me dicen que no puedo tener hijos? ¿Cuántos Pues años? digamos que ya cuando dije yo sí quiero tener hijos, digamos como 4 años. 4 años. Ajá, que yo dije ya, yo sí quiero tener hijos Y ahora sí no y puedo. los médicos me dicen esto. No, ya yo estaba como que no podía, Resignada. sí, resignada. Pero resignada, pero algo dentro de mí siempre estaba diciendo, sí, pero tú crees en Dios. Dios hace milagros. Dios puede hacer algo. Sí, no estaba como totalmente rendida, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, pues yo creo que la confianza en Dios y la confianza en Dios hizo eso, y la fe, ¿no? La fe. Porque tú puedes tener duda, pero por allí dentro puedes tener fe también. Poner en una balanza, ¿no? ¿Qué es más fuerte en tu vida? ¿La fe o la duda? Ujú. ¿Cuál domina? Sí, claro. Y ya cuando yo decidí por completo cerrar con la duda, porque es que siempre tenía fe de que Dios podía hacer algo, pero siempre la voz de los médicos la escuchaba aquí. Ok. Entonces, cuando yo decidí completamente cerrar con el ciclo de la duda, en eso, Dios hizo el milagro. Uy, qué bien. Yo ya tengo 2 meses de embarazo. Uy, sí, genial. Bueno, entonces, uy, tremendo como 4 años duraste con este proceso, 4 años. hasta que decidiste cerrar esa voz de la duda y decidir confiar en Dios y Dios hizo el milagro. Dios hizo el Y milagro. hoy, bueno, 2 meses ya de tu embarazo. Sí, ¿Cómo lo has tomado? bien, contenta. La verdad es una respuesta de Dios y es muy bonito, ¿no? Sentir que Dios sí está allí, que aún en estos tiempos Dios sí hace milagro, que Dios sí cumple sus promesas, que solamente necesitamos nosotros creer y confiar en lo que Él ha dicho. Muy bien, así es. ¿Qué consejo nos darías en este día eh, de cómo enfrentar la duda? Sí, bueno, Dame 3 tips. 3. Primero, tratar de bloquear todas esas voces que te dicen no, Ok, no, o todas esas voces que te quieren inundar dudas. Tratar de bloquearlas. 2, pues confiar en Dios y confiar en sus promesas. Si Dios lo dijo en su palabra, se tiene que cumplir, ¿sí? Él lo hará. En la palabra de Dios hay muchas promesas para nuestras vidas. Confiemos y creamos. Y otra cosa importante, el accionar. El accionar. Porque como te decía ahorita el ejemplo de la silla, yo sé que esta silla es para sentarme y me puede sostener, pero es que yo como que la veo como medio rotica aquí, no sé si me va a sostener o no. Entonces, ¿cómo yo salgo de esa duda? haciéndolo. Sentándome, ¿cierto? Ok, sí. Así sea con cuidadito, ¿sí? Con Pero yo me precaución. siento, exacto, me siento y ahí digo, bueno, sí, entonces accionar. ¿Tienes miedo si te va a ir mal en una relación? Hazlo, hazlo, Acciona. hazlo, hazlo. ¿Tienes miedo si te va a ir mal en un proyecto? Acciona. Es mejor hecho que perfecto, ¿cierto? Uy, me quedo con esa frase. Es mejor hecho que Que perfecto. perfecto, sí. Muy bien. Sí, es que muchas veces la duda bloquea, la duda nos bloquea, pero cuando tú accionas, ya tú dices, ¿por qué no lo hice antes? Sí, es muy ¿Verdad? Me cierto. fue bien, ¿por qué no lo hice antes? ¿Qué perdí? Nada. ¿Qué aprendí? Mucho. Experiencia, aprendí muchísimo. Entonces yo digo que como que esos 3 consejos principalmente le daría yo a una persona que está pasando en estos momentos por dudas. Listo. Bueno, muchas gracias, Celeste, por acompañarnos en este primer podcast. Eh, Creo que ha sido un tema bastante profundo, pero sobre todo un tema
que esperamos de verdad poder enfrentar y sobreponernos en cualquier situación de nuestra vida. Sí. Necesitamos bloquear cualquier tipo de pensamiento que nos haga dudar o pensar de que no somos capaces. Y algo para concluir este podcast es que realmente nosotros no somos capaces por nuestras propias fuerzas. Somos capaces porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así. Entonces, la invitación de este podcast es que eh, quien va delante de ti sea Jesús y la voz de Él sea la que te ayude a cerrar todas las voces que te dicen de que no puedo, de que no eres capaz, de que eso no va a funcionar. Y si Él va delante de ti, lo vas a lograr, pero necesitamos que Él vaya delante de nosotros Como poderoso gigante. como poderoso gigante y que no nos pase lo que le pasó a Pedro, que estaba al frente, lo estaba sosteniendo, pero escuchó más las voces del mundo, escuchó más el ruido del mar y hizo que tuviera temor, dudara y se hundiera. Sí. Así que no permitamos que el temor y la duda nos hundan y que nuestra mirada siga siendo Jesús en nuestro diario vivir, aún desde nuestra juventud. Así es.